La propiedad privada, para sí, como sujeto, como actividad, como persona, es el trabajo. Se comprende, pues, que sólo la economía política, que reconoció como su principio el trabajo, que no vio ya el trabajo de la propiedad privada solamente una situación exterior al hombre, ha de ser considerada tanto como un producto de la energía y movimientos reales de la propiedad privada, cuanto como un producto de la industria moderna. De la misma forma que la economía política, de otra parte, ha acelerado y enaltecido la energía y el desarrollo de esta industria y ha hecho de ella un poder de la conciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio maratónico de Hojitas Antagónicas acerca de estos temas en cuanto a la filosofía de la economía, ¿no? Y cómo entendemos el mundo a partir de esta materialidad que es, ¿sí?, la economía. Como yo lo había dicho, vamos a hablar un poco ahora, es cómo se produce la enajenación. La enajenación, perdón, la alienación en el sujeto a través del trabajo y de la propiedad privada, como lo acabo de leer ahora. Marx entendía, se concentraba en esto porque entendía que la propiedad privada era la esencia subjetiva del trabajo. Él entendía esto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primero vamos a ver cómo se dan los diferentes tipos de alienaciones, porque hay de diferentes tipos, y además de eso, vamos a ver cómo, cómo sucede esto para Marx y las consecuencias que va a tener según eh, para Hegel, porque Hegel juega un papel importante aquí, porque él lo critica y él dice que esto es, entre comillas, culpa de Hegel. Lo que pasa es que, bueno, esa parte no lo vamos a leer porque realmente hay cosas que dice de Hegel que no, no son como Hegel las dijo realmente. Él hizo una interpretación de Hegel que no es la más exacta. Entonces, hay algo que salvar quizás, hay algo que salvar, pero que sí es elemental, pero no la forma en la que resuelve eso, que ese problema no lo resuelve porque él dice, bueno, hay que superar esto y la superación es aniquilación. Y claro, él era joven y quizás no pensaba tan bien las cosas cuando era joven. Entonces, luego cuando crece, la postura es diferente, la superación es desde otro ángulo, no es desde el ángulo de la completa aniquilación. Entonces, eso lo vamos a ver después, porque superación en alemán, Aufheben, tiene los dos sentidos, conservar y superar, superar conservando. Bueno, entonces vamos a leer un poco cómo se da primero la enajenación, la alienación. Ante esta economía política ilustrada, que ha descubierto la esencia subjetiva de la riqueza dentro de la propiedad privada, aparecen como adoradores de ídolos, como católicos, los proletarios del sistema dinerario y mercantilista, que sólo ven la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre, o sea, la ven externa, ven esa propiedad privada que producen, la ven externa, y por eso la ven como, también por eso al verla externa la ven como, bueno, ya vamos a ver cómo vemos el dinero, ¿no? Pero sí, de alguna forma están adorando a eso, ya lo vamos a ver. Por eso Engels ha llamado con razón a Adam Smith el Lutero de la economía. Esta analogía es muy interesante. El Lutero de la economía, para quien no lo sepa, Lutero fue el que se desmarca
religiosamente o de la fe religiosa, ¿no? Que veía la esencia del mundo real, se reconoció la religión en la fe, ¿no? La esencia del mundo real y se opuso por ello al paganismo católico, así como él superó la religiosidad externa al hacer de la religiosidad la esencia íntima del hombre. Este es el punto, que la religiosidad deja de ser como algo impuesto y pasa a ser algo propio. De ahí el término propiedad privada, ¿no? Algo propio. Así como él negó el sacerdote exterior laico, así también es superada la riqueza que se encuentra fuera del hombre y es independiente de él, que ha de ser, pues, afirmada y mantenida solo de un modo exterior, es decir, superada esta objetividad exterior y sin pensamiento, al incorporarse la propiedad privada al hombre mismo y reconocerse el hombre mismo como su esencia, así, sin embargo, queda el hombre determinado por la propiedad privada como el Lutero queda determinado por la religión. Bajo la apariencia de reconocimiento del hombre, la economía política, cuyo principio es el trabajo, es más bien la consecuente realización de la negación del hombre al no encontrarse ya él mismo en una tensión exterior con la esencia exterior de la propiedad privada, sino haberse convertido él mismo en la tensa esencia de la propiedad privada. Entonces todo termina adentro, ¿no? Todo termina adentro. Lo que antes era ser fuera de sí, enajenación real impuesta del hombre, se ha convertido ahora en el acto de la enajenación en sí. O sea, la enajenación que antes era impuesta ahora va a ser autoalienación, impuesta por el mismo sujeto. Y luego vamos a ver cómo es que él mismo se lo impone. Deberían ya tener una idea de cómo, pero vamos a verlo más desglosado. Si esa economía política comienza, pues, con un reconocimiento aparente del hombre, de su independencia, de su libre actividad, etc., al trasladar a la esencia misma del hombre la propiedad privada, no puede ya ser condicionada por las determinaciones locales, nacionales, de la propiedad privada, como un ser que exista fuera de ella. Es decir, si esa economía política desarrolla una energía cosmopolita general que derriba todo límite y toda atadura para situarse a sí misma en su lugar como la única política, la única generalidad, el límite único, la única atadura, así también ha de arrojar ella en su posterior desarrollo esta hipocresía y ha de aparecer en su total cinismo. Y esto lo hace despreocupada de todas las contradicciones en que la enreda esta doctrina al revelar de esta forma más unilateral y por esto más aguda y más consecuente que el trabajo es la esencia única de la riqueza, probar la, inhumanidad, probar la inhumanidad de las consecuencias de esta doctrina en oposición a aquella concepción originaria y dar por último el golpe de gracia a aquella última forma existente individual, natural, independiente del trabajo, de la propiedad privada y fuente de riqueza, que es la renta de la tierra, expresión de la propiedad feudal, ya totalmente economificada e incapaz por eso de rebeldía contra la economía política. No solo aumenta el cinismo de la economía política relativamente a partir de Smith, pasando por Say hasta Ricardo, en la medida en que estos últimos se les pone ante los ojos, de manera más desarrollada y llena de contradicciones, las consecuencias de la industria. También positivamente van conscientemente cada vez más lejos que sus predecesores en el extrañamiento respecto del hombre, y esto únicamente porque su ciencia se desarrolla de forma más verdadera y consecuente. Al hacer de la propiedad privada en su forma activa sujeto, esto es al hacer simultáneamente del hombre una esencia y del hombre como no ser un ser, la contradicción de la realidad se corresponde plenamente con el ser contradictorio que han reconocido como principio. La desgarrada realidad de la industria confirma su principio desgarrado en sí mismo, lejos de refutarlo. Y aquí ya vamos llegando al kit de la cuestión. Es como prácticamente aceptar que ese es el destino del hombre, ¿no? Su principio es justamente el principio de este desgarramiento.
La teoría fisiocrática del Dr. Wisney representa el tránsito del mercantilismo a Adam Smith. La fisiocracia es, de forma directa, la disolución económica política de la propiedad feudal, pero por esto, de manera igualmente directa, la transformación económica política, la reposición de la misma, con la sola diferencia de que su lenguaje no es ya feudal sino económico. Toda riqueza se resuelve en la tierra y agricultura. La tierra no es aún capital, es todavía una especial forma de existencia del mismo que debe valer en su neutralidad, especialidad y causa de ella. Pero la tierra es, sin embargo, un elemento natural general, en tanto que el sistema mercantilista no conocía otra existencia de la riqueza que la metal noble. El objeto de la riqueza, su materia, ha reconocido pues al mismo tiempo la mayor generalidad dentro de los límites de la naturaleza en la que en la medida en que como naturaleza es también inmediatamente riqueza objetiva. Este punto porque el tema en cuando el hombre trabaja, el hombre, digamos, entre más trabaja, tanto más pierde, porque trabaja con la misma naturaleza y al gastar la naturaleza trabaja con el elemento que le da a él para producir lo que él come, o sea, con lo que él come, eh, le queda menos para trabajar. Entonces, entre más trabaja, menos, menos chance tienes de seguir manteniéndose. O sea, prácticamente más pobre se vuelve. Tiene que hacer malabares para seguir construyendo. Y la tierra solamente es para el hombre mediante el trabajo, mediante la agricultura. La esencia subjetiva de la riqueza se traslada, por tanto, al trabajo. Al mismo tiempo, no obstante, la agricultura es el único trabajo productivo. Todavía el trabajo no es entendido en su generalidad y abstracción. Está ligado, aún como su materia, a un elemento natural especial. Solo es conocido todavía en una especial forma de existencia naturalmente determinada. Por eso no es todavía más que una enajenación del hombre, determinada, especial, lo mismo que un producto es comprendido aún como una riqueza determinada, más dependiente de la naturaleza del trabajo mismo. La tierra se reconoce aquí todavía como una existencia natural independiente del hombre y no como capital, es decir, no como un momento del trabajo mismo. Más bien aparece el trabajo como un momento suyo. Sin embargo, al reducirse el fetichismo de la antigua riqueza exterior que existía solo como un objeto a un elemento natural muy simple y reconocerse su esencia, aunque sea solo parcialmente en su existencia subjetiva bajo una forma especial, está ya iniciado necesariamente el siguiente paso de reconocer la esencia general de la riqueza y elevar por ello a principio el trabajo a su forma más absoluta, es decir, abstracta. Se le probaría a la fisiocracia que desde el punto de vista económico el único justificado de la agricultura no es distinta de cualquier otra industria, que la esencia de la riqueza no es pues un trabajo determinado, un trabajo ligado a un elemento especial, una determinada exteriorización del trabajo, sino el trabajo en general. Muy bien. La fisiocracia niega la riqueza especial, exterior, puramente objetiva, al declarar que su esencia es el trabajo, pero el momento del trabajo es para ella únicamente la esencia subjetiva de la propiedad territorial, parte del tipo de propiedad que históricamente aparece como dominante y reconocida. Solamente a la propiedad territorial le permite convertirse en hombre enajenado. Supera su carácter feudal al declarar como su esencia la industria agricultora, pero se comporta negativamente con el mundo de la industria. Reconoce la esencia feudal al declarar que la agricultura es la única industria. Se comprende que tan pronto como se capta la esencia subjetiva de la industria que se constituye en oposición a la propiedad territorial, es decir, como industria, esta esencia incluye en sí a aquel su contrario. Esto es lo que no capta, el trabajador no capta que la esencia incluye digamos, a lo que no es él. Lo que no es él es materialidad, naturaleza, objetividad. Esto no lo capta y por eso se siente extraño a eso que él está produciendo. Pues así como la industria abarca la propiedad territorial superada, así también su esencia subjetiva abarca al mismo tiempo la esencia subjetiva de esta. Del mismo modo que la propiedad territorial es la primera forma de la propiedad privada, del mismo modo que históricamente la industria se le opone inicialmente solo como forma especial de propiedad.
o más bien el esclavo liberado de la propiedad territorial. Así también se repite este proceso de la comprensión científica de la ciencia subjetiva de la propiedad privada en comprensión científica del trabajo. El trabajo aparece primero únicamente como trabajo agrícola para hacerse después valer como trabajo general. Toda riqueza se ha convertido en la riqueza industrial, en riqueza del trabajo, y la industria es el trabajo concluido y pleno del mismo modo en que el sistema fabril es la esencia perfeccionada de la industria, es decir, del trabajo y del capital industrial es la forma objetiva conclusa de la propiedad privada. Vemos pues cómo solo ahora puede perfeccionar la propiedad privada su dominio sobre el hombre y convertirse de forma más general en un poder histórico universal. Esta parte es esencial, esta parte es esencial. Lo que tiene que ver cómo se convierte en poder y cómo se convierte en parte de la historia, porque tiene que haber un reconocimiento de, de lo anterior. Pero la oposición entre carencia de propiedad y propiedad es una oposición todavía indiferente, no captada aún en su relación activa, en su conexión interna, no captada aún como contradicción, mientras no se le comprenda como la verdadera oposición que es de trabajo y capital. El trabajo, precisamente el trabajador trabaja para conseguir porque no tiene lo que tiene el capital, que es trabajo acumulado, o sea, propiedades. Incluso sin el progreso móvil incluso si el progreso incluso si sin el progresivo movimiento de la propiedad privada que se da, por ejemplo, en la antigua Roma, en Turquía, etcétera, puede expresarse esta oposición de la primera forma, así no aparece aún como apuesta por la propiedad privada misma, pero el trabajo, la esencia subjetiva de la propiedad privada como exclusión de la propiedad y el capital, el trabajo objetivo como exclusión del trabajo, son la propiedad privada como una relación desarrollada hasta la contradicción y por ello una relación enérgica que impulsa a la disolución. La superación del extrañamiento de sí mismo sigue al mismo camino que éste. En primer lugar, la propiedad privada es contemplada solo en su aspecto objetivo, pero considerando el trabajo como su esencia. Su forma de existencia es por ello el capital, que ha de ser superado en cuanto tal, según Proudhon. O sea, toma una forma especial del trabajo, el trabajo nivelado, parcelado y en consecuencia no libre, como fuente de la nocividad de la propiedad privada y de su existencia extraña al hombre, quien de acuerdo con esta fisiócrata, por el contrario, declara que el trabajo industrial como tal es la esencia y aspira al dominio exclusivo de los industriales y al mejoramiento de la situación de los obreros. Claro, claro, el mejoramiento de la situación de los obreros dice que se debe a la revolución industrial. Hay quien dice que no, realmente lo que funciona es explotar a la gente. Pero bueno, el comunismo finalmente es la expresión positiva. El comunismo finalmente es la expresión positiva de la propiedad privada superada. Es, en primer lugar, la propiedad general, la propiedad privada general. Al tomar esta relación de su generalidad, el comunismo es, en su primera forma, solamente una generalización y conclusión de la misma. Como tal, se muestra en una forma doble. De una parte, el dominio de la propiedad privada material es tan grande frente a él que él quiere aniquilar todo lo que no es susceptible de ser poseído por todos como propiedad privada. Y este es el punto esencial. Quiere aniquilar lo que no puede ser poseído por todos, en el sentido de que lo que se produce tiene que ser universal, aquello que el trabajador produce no puede tener una diferencia específica con respecto a lo que otro trabajador produce, tiene que ser universal. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajador se enajena en este sentido, en que él no es libre para hacer lo que él quiere hacer, sino tiene que trabajar en función de lo que otro quiere que haga. Entonces ahí ya la alienación va en ese otro sentido, va en ese otro sentido. Quiere prescindir de forma violenta del talento. La posesión física inmediata representa para él la finalidad única de la vida y de la existencia. El destino del obrero no es superado, sino extendido a todos los hombres. En eso consiste la alienación.
La relación de la propiedad privada continúa siendo la relación de la comunidad con el mundo de las cosas. Finalmente se expresa este movimiento de oponer a la propiedad privada la propiedad general en la forma animal que quiere oponer al matrimonio. Entonces aquí él pone este ejemplo del matrimonio. Pone el ejemplo del matrimonio para ilustrar esto, ¿no? Que por lo demás es una forma de propiedad privada exclusiva, claro. La comunidad de las mujeres, no, o sea, el género de las mujeres, en que la mujer se convierte en propiedad comunal y común. Ese sería el género en que está mal, ¿no? Puede decirse que esta idea de la comunidad de las mujeres, o sea, el género de las mujeres, es el secreto a voces de este comunismo todavía totalmente grosero e irreflexivo, y aquí ya se está refiriendo a la prostitución, así como la mujer, o a la pornografía, así como la mujer sale del matrimonio para entrar en la prostitución general, así también el mundo todo de la riqueza, es decir, la esencia objetiva del hombre, sale de la relación del matrimonio exclusivo con el propietario privado para entrar en relación con la prostitución universal de la comunidad. Este comunismo, al negar por completo la personalidad del hombre, es justamente la expresión lógica de la propiedad privada que está en negación. ¿Qué es esta negación? La envidia general y constituida en poder no es sino la forma escondida en que la codicia se establece y simplemente se satisface de otra manera. La idea de que toda propiedad privada en cuanto tal se vuelve, por lo menos, contra la propiedad privada más rica como envidia y deseo de nivelación, de manera que son estas pasiones las que integran el ser de la competencia. Esto es lo que produce que haya competencia, ¿no? Entre obreros. La idea de deseo es lo que produce que haya esta competencia. El comunismo grosero no es más que el remate de esta codicia y de esta nivelación a partir del mismo representado, de lo mínimo representado. Tiene una medida determinada y limitada, lo poco que esta superación de la propiedad privada tiene de verdadera apropiación, lo prueba justamente la negación abstracta de todo el mundo de la educación, de la civilización, el regreso a la antinatural simplicidad del hombre pobre sin necesidades, que no solo no ha superado a la propiedad privada, sino que ni siquiera ha llegado hasta ella. Muy bien. La comunidad es solo una comunidad de trabajo y de la igualdad del salario que paga el capital común. La comunidad como capital general, como capitalista general. Ambos términos en relación son elevados a una generalidad imaginaria, el trabajo como la determinación que todos se encuentran situados, en que todos se encuentran situados, el capital como generalidad y poder reconocidos de la comunidad. En relación con la mujer, como presa y servidora de la industria comunitaria, se expresa la infinita degradación en que el hombre existe para sí mismo. Aquí, sí, pues el secreto de esta relación tiene una expresión inequívoca, decisiva, manifiesta, revelada en la relación del hombre con la mujer y en la forma de concebir la inmediata y natural relación genérica. Es verdad, esta parte es buena, lo que pasa es que no va a ser el punto, esto se va a conectar con otra cosa, con, bueno, cómo, cómo vamos quitándole al hombre el placer, pero esto se va a conectar con otra cosa más adelante. Em, entonces me va a saltar una página. A ver, el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoextrañamiento del hombre, y por ello como apropiación real de la esencia humana, por ello para el hombre, por ello como retorno del hombre para sí, en cuanto a hombre social, es decir, humano, retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es completo naturalismo, humanismo, completo humanismo, naturalismo. Es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre la existencia. Aquí más hay que decir obviamente que Marx aquí era joven y se estaba equivocando un poco. No es el punto este. El punto es ver cómo la enajenación se da en la propiedad privada y de qué forma se da. Ese es el punto.
Esta propiedad privada material inmediatamente sensible es la expresión material y sensible de la vida humana enajenada. Su movimiento, la producción y el consumo es la manifestación sensible del movimiento de toda la producción pasada, es decir, de la relación o realidad del hombre. Religión, familia, Estado, derecho, moral, ciencia, arte, no son más que formas especiales de producción y caen bajo su ley general. La superación positiva de la propiedad privada como apropiación de la vida humana es por ello la superación positiva de toda enajenación. Esto es la vuelta del hombre desde la religión, la familia, el Estado, a su existencia humana, es decir, social. La enajenación religiosa, como tal, transcurre solo en el dominio de la conciencia, del fuero interno del hombre. Pero la enajenación económica pertenece a la vida real, a lo palpable. Su superación abarca, por ello, ambos aspectos. Se comprende que el movimiento tome su primer comienzo de los distintos pueblos en distintas formas, según que la verdadera vida reconocida del pueblo transcurra más en la conciencia o el mundo exterior, sea más bien la idea o la vida material. El comunismo empieza enseguida con el ateísmo, por supuesto. El ateísmo inicialmente está aún muy lejos de ser comunismo, porque el ateísmo es aún más bien una abstracción. Sí, pero sí va a devenir en el ateísmo porque va a haber algo fundamental y es que al, al reconocerse este extrañamiento como algo físico, el humano va a reconocer el extrañamiento que reconoce en la religión cuando reconoce a este ser, a esta conciencia superior. Ahora esta conciencia superior va a ser una conciencia que se manifiesta en el mundo real y se va a manifestar en una forma específica que ya hemos hablado, pero bueno, no voy a hacer spoiler, ya deben saber cuál es esa forma específica. La filantropía del ateísmo es, por esto, el primer lugar solamente en primer lugar, solamente una filantropía filosófica abstracta del comunismo es inmediatamente real y directamente tendencia hacia la acción. Hemos visto cómo, dado el supuesto de la superación positiva de la propiedad privada, el hombre produce al hombre, a sí mismo y al otro hombre como el objeto, que es la realización inmediata de su individualidad. Es al mismo tiempo su propia existencia para el otro hombre, la existencia de éste y la existencia de éste para él. Pero igualmente, tanto la material del trabajo como el hombre, en cuanto sujetos, son al mismo tiempo resultado y punto de partida del movimiento, en el hecho de que han de ser en este punto de partida de que han de ser en este punto de partida reside justamente la necesidad histórica de la propiedad privada. El carácter social, pues, el carácter general de todo movimiento, así como es la sociedad misma la que produce al hombre en cuanto hombre. Así también es producida por él. La actividad y el goce son también sociales, tanto en el mundo de existencia como en su contenido. Actividad social y goce social. La esencia humana de la naturaleza no existe más que para el hombre social, pues solo existe para él como vínculo con el hombre, como existencia suya para el otro y existencia del otro para él, como elemento vital de la realidad humana, solo existe como fundamento de su propia existencia humana. Solo entonces se convierte para él en su existencia natural, en su existencia humana, la naturaleza en hombre. La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre con la naturaleza y de la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el realizado humanismo de la naturaleza. Ok, la actividad social y goce social no existen ni mucho menos en forma única de una actividad inmediatamente comunitaria y de goce inmediatamente comunitaria, aunque la actividad comunitaria y el goce comunitario, es decir, la actividad y el goce que exteriorizan y afirman inmediatamente en real sociedad con otros hombres, se realizarán donde quiera que aquella expresión inmediata de la sociabilidad se funde en la esencia de su ser y se adecue a su naturaleza. Pero incluso cuando yo solo actúo científicamente en una actividad que yo mismo no puedo llevar a cabo en comunidad inmediata con otros, también soy social, porque actúo como hombre, en cuanto hombre. No solo el material de mi actividad, como el idioma, merced, opera, el vencedor, me es dado con producto social, sino que también mi propia existencia es actividad social, porque lo que yo hago, lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un ente social.
Mi conciencia general es como él, es solo la forma teórica de aquello cuya forma viva es la comunidad real, el ser social, en tanto que hoy en día la conciencia general es una abstracción de la vida real y en cuanto tal se le enfrenta. De aquí también que la actividad mi conciencia general como tal es mi existencia teórica como ser social. Hay que evitar, ante todo, hacer de nuevo de la sociedad una abstracción frente al individuo. El individuo es el ser social, su exteriorización vital no aparezca en la forma inmediata de una exteriorización vital comunitaria cumplida en unión de otros. Es así una exteriorización y afirmación de la vida social. La vida individual y la vida genérica del hombre no son distintas, por más que necesariamente el modo de existencia de la vida individual sea un modo más particular o más general de la vida genérica, o sea, la vida genérica, una vida individual más particular general. Como conciencia genérica afirma el hombre su real vida social y no hace más que repetir en el pensamiento su existencia real. Al repetir en el pensamiento su existencia real lo que él ve, él lo que está haciendo es afirmar eso. Así como a la inversa, el ser genérico se afirma en la conciencia genérica y es para sí, en su generalidad, como ser pensante. El hombre, así, por más que sea un individuo particular y justamente en su particularidad la que hace de él un individuo y un ser social individualmente real, es en la misma medida la totalidad ideal, la existencia subjetiva de la sociedad pensada y sentida para sí, del mismo modo que también en la realidad existe como intuición y goce de la existencia social y como una totalidad de la exteriorización vital humana. Pensar y ser están pues diferenciados y al mismo tiempo en unidad el uno con el otro. Aquí él ya llega a esto, ¿no? Esta unidad entre el pensamiento y la existencia. La muerte parece ser una dura victoria del género sobre el individuo y contradecir la unidad de ambos, pero el individuo determinado es solo un ser genérico determinado y en cuanto tal, mortal. Como quiera que la propiedad privada es solo la expresión sensible del hecho de que el hombre se hace objetivo para sí y al mismo tiempo se convierte más bien en un objeto extraño e inhumano, del hecho de que su exteriorización vital es su enajenación, o sea, lo que él hace es su enajenación y su realización es al mismo tiempo hacerle enajenado es su propia acortación de vida, su desrealización, una realidad extraña, la superación positiva de la propiedad privada, es decir, la apropiación sensible por y para el hombre de la esencia y de la vida humana, de las obras humanas, no ha de ser concebida solo en el sentido del goce inmediato, exclusivo en el sentido de la posición del tener. El hombre se apropia de su esencia universal de forma universal, es decir, como hombre total. Cada una de sus relaciones humanas con el mundo, ver, oír, oler, gustar, sentir, pensar, observar, percibir, desear, actuar, amar, en resumen, todos los órganos de su individualidad, como los órganos que son inmediatamente comunitarios en su forma, son en su comportamiento objetivo, en su comportamiento hacia el objeto, la apropiación de este. La apropiación de la realidad humana, su comportamiento hacia el objeto, es la afirmación de la realidad humana. Es por esto tan polifacética como múltiples son las determinaciones esenciales y las actividades del hombre, la eficacia humana y el sufrimiento del hombre, pues el sufrimiento humanamente entendido es el goce del hombre y aquí es el punto donde se produce el autoextrañamiento, porque obviamente por esta idea de deseo el hombre trabaja para, digamos, satisfacer sus necesidades, pero trabaja con sufrimiento y por eso este sufrimiento se convierte en el goce, en la satisfacción, se convierte en ese mismo goce y el hombre, digamos, goza de ser explotado, por así decirlo. La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto solo es nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital, como propiedad, o cuando es inmediatamente poseído, comido, bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros. Aunque la propiedad privada concibe a su vez todas esas realizaciones inmediatas de la posesión solo como medios de vida y la vida en la que sirven como medios es la vida de la propiedad privada, el trabajo y la capitalización. En lugar, todos los sentidos físicos y espirituales han aparecido así la simple enajenación de todos los sentidos, el sentido del tener,
el ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior. ¿Y cuál es su riqueza interior? Lo que pasa es que todavía él no lo capta. Él ha dicho algo aquí muy bueno, pero no capta todavía cuál es la riqueza interior realmente. La riqueza interior que él dice es, bueno, la creatividad, la que se dice aquí como, bueno, esta resiliencia ante la adversidad, pero esta misma resiliencia es reconocer y afirmar que tiene que ser explotado. Y él todavía no ha dado cuál es la superación. La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanas. Pero esta emancipación precisamente, porque todos estos sentidos y cualidades se han hecho humanos, en tanto en sentido objetivo como subjetivo, el ojo se ha hecho humano, el ojo se ha hecho ojo humano, así como su objeto se ha hecho un objeto social humano creado por el hombre, para el hombre. Los sentidos se han hecho así inmediatamente teóricos en su práctica. Se relacionan con la cosa por amor a la cosa, pero la cosa misma es una relación humana objetiva para sí y para el hombre, y viceversa. Necesidad y goce han perdido con ello su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura utilidad al convertirse la utilidad humana en utilidad humana. Al convertirse la utilidad en utilidad humana. El tema es que ya lo vamos a ver, pero eh, sí, el hecho de que los sentidos del hombre sean tan importantes, ¿no? Eh, le genera como una nueva riqueza, pero al mismo esta riqueza queda en la nada porque la utilidad humana al final lo que hace es despotencializar al hombre. Igualmente, los sentidos y el goce de los otros hombres se han convertido en mi propia apropiación. Además, estos órganos inmediatos se constituyen así órganos sociales en la forma social. Así, por ejemplo, la actividad inmediata de la sociedad con otros se convierte en un órgano de mi manifestación vital y modo de apropiación de la vida humana. Cuando hablamos de apropiación de la vida humana, hablamos de cómo él hace en el mundo, cómo él se desarrolla, se articula, se vincula, interactúa con las demás cosas. Es evidente que el ojo, y cómo lo hace es a través del trabajo, es evidente que el ojo humano goza de un modo distinto que el ojo bruto, no humano, que el oído humano goza de manera distinta que el bruto. Como hemos visto, únicamente cuando el objeto es para el hombre, objeto humano u hombre objetivo, deja de perderse el hombre en su objeto. Esto es solo posible cuando el objeto se convierte para él en objeto social y él mismo se convierte en ser social y la sociedad a través de este objeto se convierte para él en el ser, en la existencia. Así, al hacerse para el hombre en la sociedad, así, al hacerse para el hombre en sociedad la realidad objetiva de la realidad de las fuerzas humanas esenciales, la realidad humana, y por ello, realidad de sus propias fuerzas esenciales, se hace para él todos los objetivos, se hace para él todos los objetos, objetivación de sí mismo y objetos que afirman y realizan de su individualidad. Objetos suyos, esto es, el mismo se hace objeto. Aquí quizás viene el problema, aquí viene el problema porque el hombre al identificarse plenamente, a ver, él sigue extrañado, todavía no se identifica con el objeto, pero no con el objeto que produce, se identifica luego con otro objeto, ya vamos a ver cuál objeto. Un objeto es distinto para él, para el ojo que para el oído y para el objeto del ojo es distinto que el oído. La peculiaridad que da de cada fuerza esencial es precisamente su peculiar lugar, también el modo peculiar de su objeto, objetivación de un ser objetivo real, de un ser vivo. Por esto el hombre se afirma en el mundo objetivo no solo en pensamiento, sino con todos los sentidos. De otro modo, y subjetivamente considerado, así como solo la música despierta el sentido musical del hombre, así como las más bellas músicas no tiene sentido alguno, para el oído no musical no es objeto porque no es objeto porque mi objeto solo puede ser afirmación de una de mis fuerzas esenciales. Es decir, solo es para mí en la medida en que mi fuerza es para él como capacidad subjetiva
porque el sentido del objeto para mí solamente tiene un sentido a él correspondiente. Llega justamente hasta donde llega mi sentido. Así también son los sentidos del hombre social distintos del no social. Solo a través de la riqueza objetiva desarrollada del ser humano es, en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensibilidad humana subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. En resumen, solo así se cultivan o se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos que se afirman como fuerzas esenciales humanas, pues no solo los cinco sentidos, sino también los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos, la voluntad, el amor. En una palabra, el sentido humano, la humanidad de los sentidos, se constituyen únicamente mediante la existencia de su objeto, mediante la naturaleza humanizada. La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la universal hasta nuestros días. El sentido que expresa de la grosera necesidad práctica tiene solo un sentido limitado. Para el hombre que muere de hambre no existe forma humana de comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida. Esta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería imposible decir entonces en que se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido para el bello espectáculo. El traficante mineral no ve más que su valor comercial. Esto hay que subrayarlo. El traficante no ve más que su valor comercial. Sí, lo que pasa es que si yo digo esto en el examen, el profesor va a decir, no, es que esto ya se hizo en clase, bueno. Pero exacto, él aquí lo que se está preguntando es por el valor de las cosas. Más que el objeto, es el valor que tienen las cosas. Y para las personas, el objeto es lo que vale, y el que crea el objeto no es lo que vale. Ahí está la eliminación, la enajenación. No su belleza o la naturaleza peculiar del mineral no tiene sentido mineralógico. La objetivación de la esencia humana, tanto en sentido teórico como en sentido práctico, es pues necesaria tanto para el hacer humano del sentido del hombre como para crear el sentido humano correspondiente a la riqueza plena de la esencia humana y natural. Así como la sociedad en formación encuentra a través del movimiento de la propiedad privada su riqueza y su miseria, de su riqueza y su miseria espiritual, material, todo el material para esta formación, así la sociedad constituida produce como su realidad durable al hombre en esta plena riqueza de su ser, al hombre rica y profundamente dotados de los sentidos. Se ve, pues, cómo solamente en el estado social, subjetivo y objetivo, espiritualismo y materialismo, actividad y pasividad dejan de ser contrarios y pierden en ellos su existencia como tales contrarios. Se ven como la solución de las mismas oposiciones. Sí, pero el trabajador no ve esto. Esto lo ve Marx. El trabajador no lo ve. Se ve como la solución de las mismas oposiciones teóricas solo es posible de modo práctico. Aquí está la palabra. Práctico. Solo es posible mediante la energía práctica del hombre y que por ello esta solución no es alguna tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que la filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como tarea teórica. ¿Y quién la entendía como tarea teórica? Él va a decir, bueno, la entendía Hegel. No, Hegel no la entendía como tarea teórica, pero eso es lo que él va a decir. Se ve como la historia de la industria y de la existencia se ha hecho objetiva de la industria, son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, la psicología humana abierta de los sentidos que no había sido concebida hasta ahora en su conexión con la esencia del hombre, sino solo en relación externa a la utilidad, porque moviéndose dentro del extrañamiento, solo se sabía captar como realidad de las fuerzas humanas esenciales y como actividad humana genérica de existencia general del hombre, la religión, la historia y en su esencia general y abstracta como política, el arte y la literatura. En la industria material,
originaria que puede concebirse como parte de aquel movimiento general, del mismo modo que puede concebirse a este como una parte especial de la industria, pues hasta ahora toda actividad humana es trabajo, es decir, industria, actividad extrañada de sí misma. Tenemos ante nosotros, bajo la forma de objetos sensibles, extraños y útiles, bajo la forma de enajenación, las fuerzas esenciales objetivadas del hombre. Una psicología para el hombre la que permanece cerrado a este libro, es decir, justamente la parte más sensible, actual y accesible de la historia no puede convertirse en una ciencia real con verdadero contenido. ¿Qué puede pensarse de una ciencia que orgullosamente hace abstracción de esta gran parte del trabajo humano y no se siente inadecuada en tanto que es este extenso caudal para obrar humano no le dice otra cosa que le puede, si acaso, decir en una sola palabra necesidad vulgar? Qué rabia. Las ciencias naturales han desarrollado una enorme actividad y se han adueñado de un material que aumenta sin cesar la filosofía. Sin embargo, ha permanecido tan extraña para ellos como ella para la filosofía. La momentánea unión fue solo una fantástica ilusión. Existía la voluntad, pero faltaban los medios. La historiografía solo de pasada se ocupaba de las ciencias naturales en cuanto factor de ilustración, de utilidad, de grandes descubrimientos particulares, pero en la medida en que mediante la industria la ciencia natural se ha introducido particularmente en la vida humana, le ha transformado y ha penetrado en la emancipación humana, tenía que completar inmediatamente la deshumanización. En eso consiste, ¿no? La industria es la relación histórica real de la naturaleza y por ello la ciencia natural con el hombre. Por eso, al concebirla como desvelación esotérica de las fuerzas humanas esenciales, se comprende también la esencia humana de la naturaleza o la esencia natural del hombre. Con ello pierde la ciencia natural de su orientación abstracta, material o mejor idealista y se convierte en base de la ciencia humana, del mismo modo que se ha convertido ya, aunque en forma enajenada, en base de la vida humana real, dar una base de la vida y otra de la ciencia. Es pues, de antemano, una mentira. La naturaleza que se ha desarrollado, que se desarrolla en la historia humana, en el acto de nacimiento de la sociedad humana, es la verdadera naturaleza del hombre. De ahí que la naturaleza, tal como, aunque de forma enajenada, se desarrolla en la industria, sea la verdadera naturaleza antropológica. La sensibilidad de Joseph Feuerbach debe ser la base de toda ciencia. Solo cuando parte de ella en la doble forma de la conciencia sensible y la necesidad sensible, es decir, solo cuando parte de la naturaleza es la ciencia verdadera ciencia. La historia toda es la historia preparatoria de la conversión del hombre en objeto de la conciencia sensible y de la necesidad del hombre en cuanto hombre, en necesidad. La historia misma es una parte real de la historia natural, de la conversión de la naturaleza en hombre. Algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. El hombre es el objeto inmediato de la ciencia natural, pues la naturaleza sensible inmediata para el hombre es inmediatamente la sensibilidad humana. En la forma del otro, sensiblemente presenta para él, pues su propia sensibilidad solo a través del otro, existe para él como sensibilidad humana. Pero la naturaleza es el objeto inmediato de la ciencia del hombre. El primer objeto del hombre, el hombre, es naturaleza sensibilidad, y la especialidad y las especiales fuerzas esenciales sensibles del ser humano solo en la ciencia del objeto mundano del mundo natural pueden encontrar su autoconocimiento, del mismo modo que solo en los objetos naturales pueden encontrar su realización objetiva. Aquí está, o sea, aquí está él yendo preso, porque él aquí se está yendo solo por la objetividad. Está negando por completo el idealismo. Aquí, más adelante, él no va a negar esto, va a hacer una síntesis. El elemento del pensar mismo, el elemento de la exteriorización vital del pensamiento, del lenguaje, es la naturaleza sensible. Sí, la realidad, claro, esto sí,
El pensamiento es la sustancia, ¿no? La realidad social de la naturaleza y de la ciencia natural humana o ciencia natural del hombre son expresiones idénticas. Se ve como en lugar de la riqueza y la miseria de la economía política aparece el hombre y la rica necesidad humana. El hombre rico es al mismo tiempo el hombre necesitado de una totalidad de exteriorización vital humana, el hombre en el que su propia realización existe como necesidad interna, como urgencia. No solo la riqueza, también la pobreza del hombre recibe igualmente en una perspectiva socialista un significado humano y por eso social. La pobreza es el vínculo pasivo que hace sentir al hombre como necesidad, la mayor riqueza, el otro hombre. La denominación, el otro hombre. La denominación de mí, del ser objetivo, la explotación, explosión sensible de la actividad esencial. Es la pasión que por ello se convierte aquí en la actividad de mi ser. Un ser solo se considera independiente en cuanto es dueño de sí. Y solo es dueño de sí en cuanto se debe a sí mismo su existencia. Un hombre que vive por gracia de otro se considera a sí mismo un ser dependiente. Sin embargo, totalmente por gracia de otro, cuando le debo no solo el mantenimiento de mi vida, sino que además me ha creado, que es la fuente de mi vida, y mi vida tiene necesariamente fuera de ella el fundamento, cuando no es propia, cuando no es mi propia creación. La creación, voy aquí, ya va un paréntesis, porque aquí es donde se ve, donde esta concepción va a devenir en ateísmo, si se ve desde el fondo más radical, porque evidentemente si concentramos todo en la objetividad, concentramos todo en el hombre, lo que produce el hombre, que es realidad objetiva, ¿no? Entonces, sí, bueno, se ve que va a devenir esto en ateísmo si se ve solo desde este lado. Este es el problema, ¿no? De verlo, porque en parte sí sucede así, porque el hombre no puede ver que él por sí mismo puede crearse su propia subsistencia, pero en el trabajo él vive por otro y vive para otro. Esa es la enajenación. El problema se ve en la enajenación. El problema es cuando él no logra ver que él vive en esa otra objetividad y no puede reconocer la objetividad como suya. Ese es el problema. La creación es por ellos una representación muy difícilmente eliminable de la conciencia del pueblo, es decir, por sí mismo de la naturaleza y del hombre, y resulta inconcebible porque contradice todos los hechos tangibles de la vida práctica. La creación de la Tierra ha recibido un potente golpe por parte de la geognosia, es decir, de la ciencia que explica la constitución de la Tierra. Su desarrollo como un proceso como autogénesis, la generación equívoca es la única refutación práctica de la teoría de la creación. Ahora bien, es realmente fácil decirle al individuo aislado que lo que dice Aristóteles, ¿no? Has sido engendrado por tu padre y por tu madre. Es decir, ha sido el coito de dos seres humanos, un acto genérico de los hombres, lo que a ti te ha producido el hombre. Vea después que es incluso físicamente el hombre debe al hombre su existencia. Por esto no debes fijarte tan solo en un aspecto del progreso infinito y preguntar sucesivamente, ¿quién engendró a mi padre? ¿Quién engendró a su abuelo? Etcétera. Debes fijarte también en el movimiento circular sensiblemente visible en aquel progreso en el cual el hombre se repite a sí mismo la procreación, es decir, el hombre se mantiene siempre como sujeto. Sí, aquí él está diciendo, ya él, obviamente Marx había entrado en una especie de ateísmo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú contestarás, sin embargo, le concedo este movimiento circular, concédeme tú el progreso que me empuja cada vez más lejos, hasta que pregunto, ¿qué ha engendrado el primer hombre y la naturaleza general? Solo puedo reconocer tu pregunta, es un producto de la abstracción. Pregúntate cómo has llegado a esa pregunta, pregúntate si tu pregunta no proviene de un punto de vista al que no puedo responder porque es absurdo. No, amigo, no es tan absurdo. Pregúntate si ese progreso existe como tal para un pensamiento racional.
¿Cómo preguntas por la creación del hombre y de la naturaleza haces abstracción del hombre y de la naturaleza? Lo supones como no existentes. Ok, aquí hay varias cosas. El punto, la problemática aquí es que él no llega todavía. Ah, todavía no llega al punto esencial. Todavía no se llega al punto esencial de cómo no llega, todavía no llega y todavía falta más, nos falta más. Em, Sin embargo, como para el hombre socialista, toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre para el trabajo humano, es el devenir de la naturaleza para el hombre, tiene así la prueba evidente y irrefutable de su nacimiento, asimismo de su proceso de originación, al haberse hecho evidentemente una manera práctica y sensible de esencialidad del hombre en la naturaleza, al haberse evidenciado práctica y sensiblemente el hombre para el hombre como existencia de la naturaleza y la naturaleza para el hombre como existencia del hombre, se ha hecho prácticamente imposible la pregunta por un ser extraño, por un ser situado por encima de la naturaleza y del hombre, en que encierra el reconocimiento de la no esencialidad de la naturaleza y del hombre. El ateísmo, en cuanto a negación de esta carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma mediante esta negación la existencia del hombre. Pero el socialismo, en cuanto al socialismo, no necesita ya de tal mediación. Él comienza con la conciencia sensible, teórica y práctica del hombre y la naturaleza como esencia. La autoconciencia positiva del hombre, no mediada ya por la superación de la religión, del mismo modo que la vida real es realidad positiva del hombre, no mediada ya por la superación de la propiedad privada. El comunismo es la posición como negación de la negación, y por esto el momento real necesario de la evolución histórica inmediata de la emancipación y recuperación humana. El comunismo es la forma necesaria y principio dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí no es la finalidad, no es el desarrollo humano, la forma de la sociedad, no es eso. Entonces, vamos a terminar esta parte aquí y para el siguiente episodio vamos a hacer una hablando sobre aquello en lo que el hombre va a terminar adorando como consecuencia de este ateísmo, ¿no? Que va a ser el dinero y cómo se da lo de la producción del trabajo, ¿no? Cómo se da la producción, la necesidad y producción del trabajo. Y nos veremos en un próximo episodio de Ovejitas Antagónicas.